Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Porque lo que vamos a analizar no es solamente un cambio de artículos en una ley. No, es algo mucho más profundo. Es, digamos, una alteración en el ADN del derecho laboral argentino. Un verdadero cambio en su filosofía. Para entender la magnitud de lo que está pasando, primero tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Qué sistema teníamos antes? Existía todo un andamiaje de principios, una especie de escudo diseñado para proteger a la parte que se considera más débil en la relación laboral. Hoy vamos a ver pieza por pieza cómo se estaría desmantelando ese escudo. Y el corazón, el centro de ese escudo, era este principio, la primacía de la realidad. A ver, en criollo, ¿qué significaba? Que si alguien trabajaba como un empleado, cumpliendo horarios, recibiendo órdenes, la justicia lo consideraba un empleado. No importaba si había firmado un contrato como monotributista o como proveedor. La realidad siempre le ganaba el papel. Y es acá donde empezamos a ver el primer gran golpe. La reforma ataca directamente ese pilar, la primacía de la realidad, y busca redefinir qué es una relación de empleo y, más importante, qué no lo es. Miremos esto con atención, porque el cambio es casi quirúrgico pero potentísimo. Antes, el artículo 23 era muy simple. Si prestas un servicio, se presume que sos un empleado. Punto. Ahora, con la nueva redacción, se agrega un pero, y es un pero gigante. Si hay una factura de por medio, esa presunción desaparece. Un simple documento formal ahora tiene el poder de anular la realidad de cómo se trabaja. Y acá se ve perfecto cómo funciona este nuevo mecanismo. Es un blindaje legal en 3 pasos. Primero, el nuevo artículo 2 saca del paraguas de la ley laboral a un montón de contratos. Segundo, el artículo 23, como vimos, rompe la presunción de empleo si hay una factura. Y tercero, la consecuencia es inevitable, la carga de la prueba se da vuelta. Ahora es la persona que trabaja quien tiene que demostrar que esa factura es un fraude. Entonces, ¿de quiénes estamos hablando concretamente? Bueno, el nuevo artículo 2 es muy claro. Deja afuera a muchísima gente, quienes tienen contratos de servicios u obras regidos por el Código Civil, los que trabajan para plataformas digitales, transportistas autónomos, un universo bastante grande. Avancemos porque esto no termina acá. No solo se redefine quién es y quién no es un empleado, también se limitan las herramientas que tenían los jueces para proteger a la parte trabajadora cuando había dudas. Este principio indubio pro operario era otra pieza fundamental del escudo. El nombre suena complicado, pero la idea es simple. Ante la duda, a favor de quien trabaja. Si un juez no estaba seguro si se pagaron o no unas horas extras, por ejemplo, la ley le decía que debía inclinarse por la versión de la parte trabajadora. Y acá el cambio es, de nuevo, muy específico. Se metieron con el artículo 9 y sacaron esta frasecita, o en la apreciación de la prueba. Parece un detalle técnico, pero este detalle lo cambia absolutamente todo. En esta tabla se ve clarísimo. A ver, si la duda del juez es sobre cómo interpretar una norma, el principio sigue vivo. Pero, y acá está el gran cambio, si la duda es sobre los hechos, sobre si algo pasó o no, ahí el juez ya no puede inclinarse a favor de la parte trabajadora. Tiene que decidir como en un juicio común, donde quien alega algo tiene que probarlo sin que queden dudas. Ahora, pasemos al tercer gran cambio, que es quizás el más simbólico, el más filosófico. La reforma no solo modifica reglas prácticas, sino que directamente elimina un concepto que era como la brújula para interpretar toda la ley, la idea de justicia social. El artículo 11 le decía a los jueces cómo resolver situaciones no previstas en la ley. Y la primera fuente a la que debían recurrir era los principios de la justicia social, que no es otra cosa que una herramienta para equilibrar la cancha. Al borrar esa frase, se le quita al juez su principal instrumento para buscar esa compensación. Y este cambio no está aislado, ¿eh? Va de la mano con la modificación del artículo 4, el que define al trabajo. Se quita la parte que hablaba de la actividad productiva y creadora del hombre. O sea, el foco se corre desde la persona y su dignidad hacia el contrato como una simple transacción económica. Y para limitar todavía más la caja de herramientas del juez, el nuevo artículo 16 prohíbe usar un convenio colectivo de un sector para resolver un caso de otro sector parecido que no tenga convenio. Se cierra otra puerta que antes permitía una interpretación más amplia y protectora. Bueno, después de ver cómo se tocan todos estos principios, la pregunta es, ¿y esto en qué se traduce en el día a día? ¿Cuál es el resultado práctico? La respuesta es la creación y formalización de nuevas categorías de trabajo que funcionan por fuera de la ley laboral tradicional.
Y acá tenemos ejemplos muy concretos. Los repartidores de aplicaciones o los conductores de BTC, que han protagonizado cientos de juicios, ahora por ley son considerados independientes. Lo mismo para el fletero dueño de su camioneta. La ley directamente lo redefine como pequeños empresarios. Pero la reforma va incluso más allá. Crea una figura totalmente nueva en el artículo 97, el trabajador independiente que puede tener hasta 3 colaboradores. Y la ley, para que no queden dudas, aclara de antemano que entre ellos no hay relación de dependencia. Es básicamente la creación de un sistema de trabajo paralelo al tradicional. Así llegamos al final de este análisis, y creo que la conclusión es bastante clara. Todos estos cambios, sumados, no son simples parches, configuran un cambio de paradigma total. Estamos pasando de un modelo legal a otro completamente distinto. Y este es el punto central de todo. Históricamente, el derecho laboral era de orden público. Eso significa que sus normas eran un piso mínimo de protección que no se podía negociar para abajo. Ahora, parece que la balanza se inclina hacia la libertad de contratación del derecho civil, donde lo que pactan las partes tiene más fuerza. Y un último ejemplo que demuestra esta nueva lógica es el cambio en el artículo 15. Antes, si había dudas sobre una relación y se llegaba a un acuerdo, un juez tenía que revisarlo para que sea válido. Ahora, ese control judicial se eliminó, y el razonamiento es consistente con todo lo demás. Si la nueva ley dice que con una factura ya no hay duda, ¿para qué va a necesitarse la validación de un juez? Entonces, para recapitular, los ejes de esta transformación son muy claros. Primero, se le da más valor al papel que a los hechos. Segundo, se le hace más difícil a la parte trabajadora probar su realidad. Tercero, se les quitan herramientas a los jueces. Y cuarto, se crean figuras laborales nuevas que nacen ya por fuera del sistema de protección tradicional. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la que resume todo el debate de fondo. ¿Estamos ante una modernización necesaria para adaptarnos al mundo y crear empleo? ¿O por el contrario, estamos asistiendo al desmantelamiento de una estructura de protección que se construyó a lo largo de un siglo? La respuesta, sin dudas, va a definir el futuro de las relaciones laborales en el país.